San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Combate hacia la conversión, día 27, frente al tribunal. A veces en la propia vida uno se siente invadido por el otro porque estorba, asedia, condiciona, obliga a hacer lo que no se quiere hacer o no se tienen ganas de hacer. Otras veces el otro irrumpe en la vida de uno mediante sus críticas o se inmiscuye en la propia vida con sus problemas. El otro a veces limita el tiempo de uno mediante sus peticiones, sus imposiciones y sus necesidades. Vivir es convivir. Se vive con el otro y se sufre con y por el otro. Por ello, hay un dolor que viene desde fuera de uno. Jesús en la pasión pasó por varios tribunales que le hicieron sufrir mucho y que también se reconocen en la propia vida. El tribunal de la envidia. El Sanedrín se reúne precipitadamente para juzgar a Jesús porque él es la competencia y hace sombra sobre la actuación de los sacerdotes. Juan 18, 12, 14. Es la experiencia de ser criticado, no comprendido, no estimulado en el propio trabajo. A veces es un dolor producido sin alguna intención porque ni siquiera se da cuenta el otro. El tribunal de la soledad. El dolor es mayor cuando son los amigos y los cercanos que dejan a uno solo. Tal vez cuando más se necesita del otro.
Después de una convivencia diaria de 3 años con sus apóstoles, Jesús se encuentra totalmente solo durante su horrible agonía. Marcos 14:50. Es preciso aprender a vivir con la soledad sin amargarse. Dolor, sí, pero no encerrarse. El tribunal del egoísmo. Pilato no es un mal hombre, ni siquiera desea el mal para Jesús y trata de defenderlo, pero se deja presionar y condicionar por los otros. Antepone sus intereses políticos a la justicia. Juan 19, 12, 16. Uno está consciente de que en la propia vida, por una parte, se deja llevar por los propios intereses y por otra parte, también se siente manipulado por otros. El tribunal de la frivolidad. Herodes solo busca un rato de diversión. Lucas 23, 8, 12. Es terrible ver a Jesús convertido en un objeto de diversión, de distracción. Jesús no habla. En el Sanedrín no se defiende. Juan 18, 20. Dialoga con Pilato en Juan 18, 28 y 19, 11. Pero en la presencia de Herodes se queda callado. Hoy en día uno se topa con esta frivolidad, con personas que no desea ser cuestionada, que no se molesta en profundizar. El trabajo apostólico encuentra a veces esta muralla. El tribunal de la ingratitud. El pueblo al que Jesús curó, al que Jesús enseñó, al que Jesús dio de comer, esta misma gente, llegado el momento de la verdad, prefiere a Barrabás. Mateo 27, 17. En la pastoral también uno se encuentra con la ingratitud, ni siquiera consciente por parte de otros. Las personas se acercan cuando tienen problemas y tienden a acordarse de uno en los momentos difíciles. Y no hay mala voluntad porque la vida es así, pero también vale la pena preguntarse si en la pastoral uno es agradecido con los colaboradores o se toman por supuesto. Otras veces uno se siente que está pasado de moda, que va envejeciendo, que ya no le piden algunas cosas, que viene la gente más joven a reemplazarlo a uno. Es la ley de la vida, pero igual duele profundamente. Es el momento de acordarse de las palabras de Juan el Bautista. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. El propio dolor nos ayuda a vislumbrar el inmenso sufrimiento de Jesús, a la vez presentarlo a aquel que sabe de qué se está hablando. Compartir el dolor es tremendamente sanador. Sentirse comprendido es liberador y acompañar a Jesús frente a su dolor es propio del discípulo. Hay que estar consciente de que una cuota de dolor en la propia vida ni siquiera es culpa de otros. Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Pero es preciso reconocerlo para no amargarse y cerrarse frente a otros. Más bien es preciso reconocer para no amargarse, reconocerlo y al estilo de Jesús, el dolor debería ser una escuela de abandono en Dios Padre y conocimiento, crecimiento en misericordia para acompañar desde dentro el dolor en la vida de otros.